Shabbat Shalom. Muy bien, hermanos, bienvenidos una vez más a este estudio de la carta a los Gálatas. Hoy vamos a seguir pues por donde habíamos terminado la vez anterior, versículo 20 básicamente, ¿no? Donde dice el versículo que el mediador no es de uno, pero Dios es uno, porque ha dicho pues que la Torah fue dada por medio de ángeles en manos de un mediador. Pero fíjense qué curioso, que según entendió el judaísmo, entonces Moisés era el mediador. Para el judaísmo, Moisés era el mediador, porque él rompió las tablas y en teoría él se encargó de reponerlas, pagando él, entre comillas, el daño causado entre Dios y su pueblo Israel. Pero yo pienso en últimas que, tratando de ser un poco más amplio en ese sentido, pudo haber ocurrido que el judaísmo tardío malinterpretó lo que pudo haber sido quizás una parábola, una especie de metáfora, ¿no? Pero la otra posibilidad es que sí lo hayan creído así, pues, y eso es un error teológico bastante grande, ¿no? Entonces hemos hablado que la figura del Zarzor, o Zarzur en hebreo, Zarzorá en arameo, fue un desarrollo teológico que hicieron en el siglo I, y como ya habíamos hablado, parece mucho la figura de un perito, pero reconocido, contratado por dos partes para solucionar un conflicto, ¿no? o restaurar las relaciones. Básicamente es como si hablásemos de la reconciliación, fíjense ustedes, ¿ya? Entonces, en este caso el Zarzor, que es nuestro Mashiach, distinto de lo que pudiera haber sido un ser humano, porque un ser humano sería representante de una de las partes, pero no de Dios. ¿Me explico? Pero se tenía que cumplir, repito, que la figura de Mesites en griego era una parte contratada, un individuo contratado por dos partes que estaban interesadas en restaurar una relación o reconciliar o resolver un problema. El problema es que en este caso el conflicto estaba entre la humanidad y Dios, y no había ningún humano que representara a Dios fielmente, o por lo menos Dios no había dicho: este es el que me va a representar, ¿ya? Entonces aquí lo curioso es que pues por eso mismo viene Dios en persona aquí como Mashiach. Viene aquí él personalmente, no podía designar a nadie más. Y esto es muy curioso porque la carta a los hebreos lo dice: porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Vamos a buscarlo en Hebreos. Claro, en Hebreos. Hebreos capítulo 2. Miren lo que dice a continuación aquí. Estamos en Gálatas, aquí, perdón. En Gálatas 3:20. Y vamos a conectarnos con Hebreos capítulo 2. Allí empezando el relato, en el capítulo 2. Miren lo que dice en el 5. Claro. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero del cual hablamos. Sigue. Rectificó empero uno en cierto lugar, diciendo: ¿qué es el hombre que te acuerdas de él? ¿O el hijo del hombre que le visitas? Tú le hiciste un poco menor que los ángeles, coronásteles de gloria y de honra, y pusístete sobre las obras de tus manos. Ok, entonces vamos a hacer unas precisiones porque algunos grupos cristianos apelan a que ahí dice: lo hiciste un poco más pequeño que los ángeles, y entonces ya salen diciendo que Jesús es una criatura. Resulta que ahí no dice: lo hiciste más pequeño. Y algunos piensan que también está hablando del hombre. Claro. Y piensan que el salmo Un salmo habla sobre el hombre, como sobre Adán. Sí. Y resulta que no. glorificando al hombre. No. Claro, resulta que tanto en griego pues como en hebreo se dice, ¿verdad? ¿Qué es? En hebreo es el Salmo 8, ¿no? Sí. Y entonces allí se utilizan dos palabras muy curiosas, porque dice Maenosh, utiliza la expresión Maenosh, Kitisgerenu, y luego dice Uben Adam, Kitifgerenu. ¿Ya? Piensen ustedes. ¿Qué es el Enosh? ¿Y qué es esto del Ben Adam? Enosh es una palabra en hebreo que se utiliza para designar al hombre en su debilidad.
en su debilidad física. Tiene juego inclusive con la palabra anush, que significa enfermo. Cuando alguien está debilitado. ¿Ya? Enosh. Entonces está preguntando, ¿qué es Enosh? ¿Ya? ¿Y qué es el Ben Adam? No es un Ish. No, aquí no dice Ish, dice Enosh. Eso es cansancio. Es como un hombre cansado, pero un hombre Fatigado. debilitado. Físicamente. Debilitado, es decir, que ha perdido fuerzas. Ha perdido fuerzas, ha perdido poder, ha perdido vigor, etcétera, etcétera. ¿Ya? Como dice en Isaías 53, lo veremos como abatido de Dios. ¿Ya? Un hombre abatido, como que le han castigado y ya está debilitado de tanto castigo. Eso es un Enosh, un hombre que es débil, que pues, es muy susceptible de enfermarse o de caerse, etcétera, etcétera. ¿Y qué es el Ben Adam? Está haciendo dos preguntas teológicas. ¿Qué es el Enosh? Es decir, ¿qué es el Ben Adam? Usted ya te está diciendo como, Son es dos decir, preguntas. es la misma pregunta dicha de dos maneras. Sí, sí. ¿Ya? ¿Qué es el Enosh? Sí, Es porque decir, Enosh es un Ben Adán. Es decir, ¿qué es el Ben Adam? Entonces ya hemos respondido ampliamente en el Evangelio de Marcos qué es el Ben Adam, ¿verdad? El heredero, el poseedor de los derechos de herencia del reino de Dios, ¿verdad? Y sin embargo dice, ¿qué es eso? Como para que nos visites con él. Entonces, ¿qué dice a continuación? Uthasrehu me'at me Elohim. Tú lo reducirás. Lo reducirás, es una palabra clave. Tú lo reducirás un poco con relación a los ángeles, ¿verdad? Y con gloria y con decoro, hadar en hebreo, decoro, adorno, lo coronarás en futuro. Fíjense ustedes, en futuro. Todo eso está en futuro, pero lamentablemente el salmista lo pone en pasado, ¿verdad? Lo hiciste y lo coronaste. No. Eso estaba en ¿Cuál es eso? futuro. Si lo- Claro, y mira lo que dice a continuación. Si se cayó. Claro. Él no se cayó. Claro, dice, todo lo sujetarás debajo de sus pies. Eso está en futuro. Pero el Maenosh es ¿Qué es esto del hombre débil? ¿Qué es ese concepto del hombre débil? ¿Verdad? igual y pregunta, ¿qué es? ¿Y qué es eso del Ben Adam? Que es como Jesús se identificó, el Hijo del Hombre. Claro. Que es un tecnicismo teológico. ¿Qué es? Ahí no pregunta quién es, sino ¿qué es? Está preguntando por un misterio. No dice mí. Ahí no dice mí. ¿Quién es? ¿Quién es el hombre? Dice ¿Ya? ma. ¿Qué es? Que Ma. ¿Qué es eso de Enosh? ¿Qué es eso de Ben Adam? Y entonces la respuesta viene a continuación. Ya sé, es aquella que tú reducirás a un poco menos. Por eso es importante la palabra reducir, que es la que hemos utilizado todo este tiempo para mostrar cómo Dios, el cuerpo de Dios, ¿verdad?, fue reducido en gloria y majestad hasta alcanzar la estatura humana. De modo tal que hace dos preguntas. El Enosh es lo disminuido. Claro, exactamente. Y Y al mismo tiempo te está mostrando el heredero. Y así mismo Jesús dice el Ben Adán. que ¿Qué ya es solo esto conocemos. del heredero, verdad? ¿Cómo es que el débil es heredero? Sería la pregunta. Ahí sí, Ya. ¿cómo así que un disminuido viene a ser el Ben Adán? Es Que correcto. es el heredero, el repartidor de los dones, el hijo del hombre. Es correcto. Ok. Entonces a continuación responde en ese mismo orden. Para que sepas qué es el Enosh corresponde a cuando él disminuirá su cuerpo a un poco menos que a los ángeles. En futuro. En futuro. Entonces está mal la Claro, está mal la traducción porque pone eso en pasado. Y luego dice, y para que entiendas el Ben Adam, es cuando dice que todo lo sujetará debajo de sus pies. ¿Ya? Entonces ahora sigamos leyendo hebreo y mire lo que dice a continuación, que está perfectamente entendible el razonamiento todas que las es. cosas sujetaste debajo de su Sujetarás, está en futuro. Sigue. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Más aún, no vemos que todas las cosas sean ¿Te das sujetas. cuenta que está en futuro? Está en futuro. Todavía no todas las cosas le son sujetas. Ya quedaron allí, pero todavía no. La promesa está. Tú pondrás todo debajo de sus pies. Está en futuro. Pero todavía no vemos. Fíjate tú, ahora el escritor
razona en sentido contrario a como responde el Salmo. El Salmo responde el disminuido y luego el coronado, ¿no? Ahora Pablo dice, bueno, esto de que ya le sujetó todas las cosas todavía no lo hemos visto. Pero ahora sí, pero vemos... Más aún no vemos todas las cosas que le sean sueltas. Empero vemos coronado de gloria y de honra por el padecimiento de muerte, aquel de Jesús, que es hecho un poco menor que los ángeles. De acuerdo, aquel que fue disminuido a un poco menos que un ángel. ¿Ya? Para que por gracia de Dios gustase la muerte por todos. Correcto. Por todos, fíjate tú, ahí es donde está el papel del mediador. Porque él vino a salvar la deuda impagable. Pero en otra parte dice solamente por muchos y aquí dice por todos. No. Cuando dice la muerte por todos, en el sentido de que iba a pagar la deuda de cualquier persona. Acuérdense que todo es cualquiera. Cualquiera, sin excepción. ¿Ya? Claro, sin acepción de persona. Todo es sin excepción. Todo entiéndase cualquiera, como lo vimos en la clase pasada, en la Parashá. Será todas las familias de la tierra, hombre, no es toda, cualquiera de las familias de la tierra. ¿Ya? Porque bien tienes la duda de preguntar, bueno, pero dice todo, entonces todo el mundo se salvaría. Sí. Claro. Y nadie tendría deuda con Dios. Claro. No entiéndase todo como un absoluto, sino como un cualitativo, cualquiera. Para que gustase la muerte por cualquiera, es decir, sin distinción. El Talmud dice, por ejemplo, que Dios creó un hombre para enseñarte que si matabas a un hombre, matabas a toda la humanidad. Y que si salvabas a un hombre, salvabas a toda la humanidad. Entonces por eso es mejor leer cualquiera que todos. ¿Se entiende perfectamente? Claro, porque morir por cualquiera, así sea uno, estaba justificado la obra de la salvación. ¿Ya? Es una medida restrictiva que usa el Talmud, repito. El Talmud dice, la Torá te dice que Dios creó un solo hombre para enseñarte que si matas a un hombre es como si mataras a toda la humanidad. Fíjate que un pensamiento tan profundo, bonito. Es decir, con eso te están diciendo, cuidado, vas a matar, porque con que mates a uno no piensas que estás matando a uno, estás matando a toda la humanidad, porque por un hombre es de la humanidad. Y si salvas a un solo hombre, estarías salvando a toda la humanidad. Es una hipérbole. ¿Ya? Que está diciendo que si Dios viniera a salvar a una sola persona, la raza humana no estaría desaparecida. La salvación no aplicaría entonces como para todos los que murieron, sino para todos los que descenderían de él. Como el caso de Moisés. Dios le dijo, quítate, yo los destruyo y contigo hago otra nación. Entonces, si Dios hubiese destruido a todo ese pueblo y hubiera tomado solo a Moshe, no habría desaparecido la promesa de Israel, Nada. ni lo dicho a Abraham, ni nada. Nada. Lo otro simplemente nunca existió. Claro. ¿Me explico? Porque la descendencia seguía. Hay lo que faltaba uno, suficiente uno. Suficiente. Entonces, esa enseñanza es muy bonita, ¿verdad? Y aquí está diciendo para que gustase la muerte por cualquiera, así sea uno. ¿Me explico? Por cualquiera, así sea uno. Es decir, que si hubiese habido un solo humano sobre la tierra, Dios habría venido a buscarlo. ¿Te das cuenta? Entonces Él no se mueve por las masas como se mueven hoy muchos predicadores y maestros. Claro, no, esa ya se llena. Que no es por masa, es por entender el objetivo y la importancia de lo que tienes que hacer. ¿Ya? Entonces, bien, repito,